Estamos con la profesora Irma Virginia Sonaglia y le vamos a hacer una entrevista sobre la educación actual. Irma, ¿por qué es necesario entender la educación como un acto de conocimiento? La educación es un acto de conocimiento porque es la que verdaderamente nos da el conocimiento en lo posible actualizado del mundo actual. Nos lleva lógicamente a aprender a conocer la realidad del mundo, ¿no es cierto?, para poder lógicamente después aplicado en nuestra vida cotidiana como el saber adquirido, ¿no es cierto?, sistemáticamente y que responde a un verdadero conocimiento integral de la realidad. ¿Y está de acuerdo con que la educación adopte como objetivo principal la formación de personas realmente libres, autónomas, críticas y creativas, por lo tanto capaces de participar activamente en la transformación de las sociedades y del mundo? ¿Nos puede proporcionar alguna reflexión suya? Estoy de acuerdo totalmente, porque yo siempre fui partidaria de la educación integral. Y la educación integral a mí es aquella educación que suma inclusión más educación. Por la inclusión, el sujeto que aprende recibe toda clase de conocimientos. ¿Y por qué recibe, un poco reforzando la primera pregunta, por qué recibe justamente conocimientos? Porque necesita vivir en un mundo de la realidad, ¿no es cierto?, científica, tecnológica, ¿no es cierto?, de los grandes inventos actualizados, que le reportarán lógicamente la razón de ser de su vida desde ese punto de vista. Pero también debe ir acompañado, ¿no es cierto?, de esa formación, esa intelectualidad o esa sabiduría, ¿no es cierto?, de las distintas disciplinas, de los distintos avances tecnológicos y científicos, de la capacidad de ser un sujeto pensante y de ser un sujeto valente. Es decir, que esos conocimientos que adquiera con sabiduría, ¿no es cierto?, que no los utilice simplemente para transmitirlos y sacarle algún beneficio, sino que también debe transmitirlo uniendo a esos conocimientos, ¿no es cierto?, que deben ser llevados a cabo para que se conozcan en forma valente y que sean útiles, ¿no es cierto?, no solamente para la persona que los transmite, sino también para el mundo actual. Vamos a decir que sean significativos. Claro, es decir, aquellos aprendizajes significativos que realmente le valen al hombre, ¿no es cierto? Pero cuando son significativos es porque está respondiendo a una realidad científica, ¿no es cierto?, concreta, pero tiene que ir unido a una realidad valente también. Es decir, que sea transmitido criteriosamente, ¿no es cierto?, con el valor que puede reportar aquel que lo recibe. Sí. No solamente desde el punto de vista de la instrucción, sino también desde el punto de su responsabilidad frente al conocimiento. ¿Y cuáles son las consecuencias, según usted, de asumir la educación como una situación nociológica? ¿Posee la educación tradicional características de situación verdaderamente nociológica? Yo creo que la educación tradicional siempre ha estado verdaderamente fundada en una situación noxiológica, porque la verdadera finalidad de la noxiología, ¿no es cierto?, significa un proceso de conocimiento. Y ese proceso de conocimiento tiene que ser un conocimiento basado, lógicamente, en criterios de verdad, en criterios de evidencia. Entonces, todo conocimiento, por más tradicional que sea o moderno, siempre tiene que estar basado en esa veracidad noxiológica. Si no, lógicamente se está cambiando el concepto de lo que es verdaderamente el saber, en el sentido estricto de la palabra. Y comúnmente nosotros hablábamos en esos aprendizajes de aprendizaje significativo, porque tampoco hay que enseñar, ¿no es cierto?, aquello que es envolvente en el conocimiento, sino enseñar la esencia del conocimiento que pueda reportar ese beneficio, ¿no es cierto?, desde el punto de vista científico o tecnológico. Y siempre ir imbuido de los valores que uno tiene que tener para aplicarlo de una manera muy positiva y valente, que sea un aprendizaje eficaz. ¿Qué diferencia hay entre un educador tradicional y uno dialógico? La tradicional era memorística, era una transmisión, ¿no es cierto?, que adornaba la mente del alumno. El alumno escuchaba y repetía prácticamente lo que el profesor le decía. El sujeto de la educación tradicional, lógicamente, era una metodología muy convencida de que
muy convencido, ¿no es cierto?, de que esa transmisión valía porque lo manifestaba alguien que se había preparado para ello. Pero lo que no tenía en cuenta era la capacidad del alumno de aprender. El alumno, por ejemplo, está relacionado con el docente que educa en función de sus capacidades intelectuales. Si yo soy docente para un nivel primario, tengo que tener una capacidad como para que los alumnos, ¿no es cierto?, reciban el mensaje de mi transmisión. Pero si yo lo hago de una manera, valiéndome nada más de mi sabiduría, en forma tradicional, el alumno no aprende, amuebla la mente. Y repite a veces exactamente, ¿no es cierto?, lo mismo que dijo el profesor, sin entender verdaderamente qué significan esos contenidos. Por eso se decía que casi siempre la educación tradicional era memorística, ¿no es cierto? Y el proceso de la educación tiene que ser como un paseo juntos. Cada vez que el profesor orienta al alumno para aprender, el alumno tiene que responder a esa orientación, tienen que trabajar juntos, para que lógicamente el proceso de aprendizaje sea un diálogo. Por eso también soy partidaria de la educación dialógica, donde a medida que yo voy guiando al alumno y voy preguntando, el alumno, en función de lo que recibe, ¿no es cierto?, de esa comprensión, de la transmisión del saber que le está dando la educadora, está en función de su capacidad de aprender. Si no, el alumno no va a entender el significado de ese aprendizaje. Y lógicamente no aprende a pensar. Y el sujeto que no aprende a pensar va a ser siempre memorístico, y al no encontrar las relaciones de los contenidos, se va a encontrar lógicamente con un conocimiento vacío, sin simplemente recordarlo por memorización, pero no porque lo haya comprendido. Y la educación casi siempre en ese aspecto es un fracaso. No sé si se entiende lo que estoy. No sé si se entiende lo que le estoy diciendo. Perfecto, muy claro. El proceso es como un ida y vuelta entre el profesor y el alumno. ¿Es posible formar sujetos capaces de participar activamente en la transformación del mundo con una pedagogía meramente transmisiva, bancaria? No, imposible. Imposible, porque vuelvo a repetir, todo lo que es solo transmisivo es memorístico. El aprendizaje es un proceso donde hay un sujeto que aprende y un sujeto que enseña. Pero tiene que haber una armonía transitiva entre el sujeto que aprende y el sujeto que enseña. Por eso siempre sus clases son dialógicas. Claro, son dialógicas, pero teniendo en cuenta la comprensión, que mi mensaje llegue a la comprensión del alumno. Si yo tengo un nivel de primer año, yo no puedo estar haciéndome la catedrática con un nivel de tercer año. Y no puedo pretender tampoco que explicando yo sola el alumno me entienda. El proceso de aprendizaje es que mientras yo voy explicando, ¿no es cierto?, mis alumnos van interpretando lo que yo voy explicando. Si tienen alguna duda, ¿no es cierto?, ahí está el momento de sacar esa duda para que el alumno vaya encadenando el aprendizaje. Vuelvo a repetir, el alumno cuando no conoce un tema, tiene una capacidad, si le presentan algo que lo motive, él mira y tiene una capacidad sincrética, entiende de una manera muy nebulosa todo lo que le están presentando. Pero a medida que yo le voy haciendo las preguntas y que yo le voy llevando un proceso de análisis de lo simple a lo complejo, de lo fácil a lo difícil, y le voy acompañando al alumno, a medida que yo le voy enseñando, el alumno entonces va haciendo relaciones y va haciendo un aprendizaje comprensivo de acuerdo a las capacidades que tiene. Por eso que es el profesor el artífice de que el alumno pueda llegar a ese aprendizaje. Entonces, en función de esa armonía que hay entre el que transmite y el que recibe la transmisión, se produce un proceso de aprendizaje significativo. Es decir, que el alumno aprende verdaderamente, lógicamente, lo que debe aprender, ¿no es cierto?, en esa instancia de aprendizaje. O sea que, ¿usted qué clase de educador sería? Si tendría que hablar de usted, ¿qué clase de educador sería? Yo, para mí, a mí siempre me gustó la educación integral. El conocimiento que yo le daba al alumno unía, ¿no es cierto?, lo que yo transmitía a que ellos fueran sujetos pensantes. Pero además también que fueran sujetos, lógicamente, volitivos. Es decir, que tengan el entusiasmo de seguirme para poder seguir adelante. Y además que tengan afectividad para el aprendizaje. Es decir, que se reúnan las grandes síntesis psíquicas del individuo, la inteligencia, la voluntad y la afectividad. Porque si yo aprendo porque intelectualmente me hacen razonar,
¿no es cierto? Volitivamente hago un esfuerzo para aprender con la guía de mi profesor. Y efectivamente tengo entusiasmo para aprender. Yo siempre fui partidario de lo que se llama la educación integral. El alumno, después de un proceso de aprendizaje, tiene que ser un sujeto que sabe pensar, que sabe decidir y que sabe actuar. Esa sería la verdadera realidad de la síntesis integradora, digamos, del proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Cuáles son los mayores obstáculos y dificultades que usted tiene para lograr una coherencia entre las teorías del constructivismo y de la dialogicidad y sus prácticas de enseñanza-aprendizaje concretas? A ver, repetime la pregunta. ¿Cuáles son los mayores obstáculos y dificultades que usted tiene para lograr coherencia entre las teorías del constructivismo y la dialogicidad y sus prácticas de enseñanza-aprendizaje? Yo creo que el inconveniente más grande es cuando uno no baja la capacidad del alumno. Con que el alumno construya el aprendizaje está en función, ¿no es cierto?, de la transmisión que yo le voy dando, de ese esfuerzo que le hago hacer para que él piense, ¿no es cierto?, en función de lo que está recibiendo como aprendizaje. Y por eso yo tengo que respetar su capacidad y tengo que respetar el nivel del alumno, ¿no es cierto? Y la construcción la va a hacer el alumno, no memorísticamente, la va a hacer el alumno porque en un proceso de constructivista del aprendizaje, al pasar de una seriación analítica, ¿no es cierto?, del aprendizaje que yo le voy dando y que él lo va trabajando conmigo, el mismo alumno operativamente va a encontrar una síntesis integradora, lo va a llevar a una síntesis integradora, lo que le está permitiendo encadenar en cada síntesis parcial, ¿no es cierto?, el aprendizaje total del tema que quiera aprender el alumno y que le quiere transmitir el profesor. Es decir, yo diría que lo dialógico ahí también es muy importante, porque en la relación serial, ¿no es cierto?, del análisis, si el alumno no interpreta lo que analíticamente le quiere hacer entender, ¿no es cierto?, el diálogo lo ayuda, porque el profesor colabora para que él entienda, te lo voy a decir de otra manera, para que él lo entienda y lo haga suyo. Cuando el alumno integra el aprendizaje que le da el profesor, aprendió, pero lo va a decir con sus propias palabras. No va a repetir lo que dice el profesor ni memorísticamente. Él lo va a expresar con sus propias palabras. Cuando el alumno expresa ese aprendizaje con sus propias palabras, quiere decir que aprendió. El constructivismo, lo dialógico tiene que darse. Porque si no, si yo no lo guío para que vaya aprendiendo, lógicamente el alumno no puede aprender solo. Entonces, y en el diálogo también se corrigen los errores. Por eso el constructivismo es un proceso, ¿no es cierto?, de análisis y de síntesis, pero en función de la capacidad del alumno. ¿Usted está de acuerdo con que la práctica de primero explicar y después, si se da a obtener alguna problematización por parte de los alumnos, está naturalizada? Es decir, si la práctica de manera inconsciente es inercial. No, yo no estoy de acuerdo que sea explicativa primero. No, para nada. Yo estoy de acuerdo de que se presenten recursos metodológicos que impacten al alumno, como un mapa conceptual o un gráfico o una lámina, ¿no es cierto? Y lo deje que observen los chicos, a ver qué les parece, ¿no es cierto? Sobre el tema de hoy vamos a desarrollar, ¿no es cierto?, a través de este mapa conceptual, ¿no es cierto?, los conceptos más importantes. El alumno va mirando y algo se le va interiorizando, porque se va poniendo en contacto con lo que el profesor quiere. Es una captación, ¿no es cierto?, digamos, global, para que el alumno se vaya motivando y vaya integrando. Después, con la ayuda de la explicación del profesor, el alumno, ¿no es cierto?, va relacionando, ¿no es cierto?, lo pautado en ese mapa conceptual y va agregando lo que el profesor le va explicando en función de esa relación. Entonces el alumno va razonando. El alumno se va a equivocar, pero para eso el profesor lo tiene que corregir. ¿Te das cuenta? Así que yo no estoy de acuerdo en que sea toda una explicación, pero sí en la ayuda de que se le da como guía para que él vaya aprendiendo a aprender a través de recursos didácticos muy importantes, los tiene que preparar muy bien. El alumno lógicamente hace el paseo con el profesor y aunque se equivoque el profesor lo corrige y van aprendiendo todos juntos. Sí. Entonces el constructivismo es importantísimo y también es porque tiene que respetar el proceso de aprendizaje del alumno. El alumno aprende a aprender cuando está bien guiado. El alumno no puede aprender solo. Un catedrático puede dar una clase de modelo y el alumno no va a aprender nada.
Y en cambio con recursos didácticos que lo motiven, que lo hagan pensar frente a un recurso didáctico importante, ¿no es cierto? Lo que es un gráfico, una lámina, un mapa conceptual, como ya lo dije, el alumno, y además guiar bien la atención del alumno hacia lo importante. Está bien. Entonces, forzosamente el alumno, lógicamente, aprende constructivamente. Es decir, él hace el aprendizaje y lo va construyendo porque tiene al artífice que le está ayudando a construir. Tiene el ingeniero que le ayuda a construir su edificio mental. ¿Cuáles son para usted las principales dificultades para lograr invertir la ecuación? Es decir, primero problematizar y después explicar. ¿Cuáles serían las dificultades en la problematización? Puede ser muy compleja la presentación del tema de aprender, del tema de aprendizaje. Pero a veces hay problematizaciones que si se las hacen bien claras y bien objetivas, qué sé yo, como presentar un recurso mediante el cual después el alumno decida, ¿no es cierto?, a ver qué les pareció, qué pueden entender de acuerdo al tema que vamos, lógicamente, a aprender. Y te van a dar distintas opiniones, a veces son opiniones muy importantes. Entonces esa problematización ayuda a que el sujeto está pensando sobre la problemática que se le ha pensado. ¿No es cierto? Y entonces después, ¿cuál era lo otro? No, si podría decirnos cuál es su metodología de enseñanza. No, pero la problematización, lo que me dijiste de la problematización. ¿Cuáles son las principales dificultades para lograr invertir la ecuación? Es decir, primero problematizar y después explicar. Y bueno, porque la problematización, si en función de lo que se ha presentado ha hecho que el alumno se interese y dé respuesta a esa problematización, la explicación es mucho más eficiente. Sí, yo estoy de acuerdo. Siempre es mejor hacer motivaciones, ¿cierto?, bien significativas y que el alumno piense un rato. A ver, nosotros hoy vamos a hablar de este tema, a ver ustedes qué les sugiere este tema. Y de todas distintas opiniones. Y por ahí encontrar una opinión que vale y sobre esta problematización comienza el aprendizaje. Está bien. Ahora sí, la otra pregunta. ¿Cuál es su metodología de enseñanza? Y para mí yo soy muy partidaria del constructivismo. Porque yo siempre, el que tiene que aprender es el alumno. Y hay que respetar todas sus potencialidades. Si el alumno está en un nivel determinado, yo tengo que enseñar para ese nivel. No tengo que estar preocupándome si yo soy más catedrática o no, sino que el aprendizaje envuelve al proceso, ¿no es cierto?, a las etapas, lógicamente significativas, que es en realidad un esfuerzo, yo siempre insisto en eso, en un esfuerzo de análisis y de síntesis, con la guía del profesor. Si el alumno sabe analizar, ¿no es cierto?, desmenuzar un aprendizaje, ¿no es cierto?, determinado, que quiere lograrse, ¿no es cierto?, él va sumando las partes de este análisis, más este análisis, más este análisis, y va a conseguir, con la guía del profesor, una captación sincrítica de eso, va a lograr hacer una síntesis. Si el alumno globaliza esa suma de análisis, ¿no es cierto?, de una situación de aprendizaje, el alumno es muy fácil que logre después con operatividad y con la ayuda del profesor una cierta solución elaborada por él. Pero es un proceso de paciencia y un proceso tiene que estar muy bien encadenado. Por eso cuando yo hacía las planificaciones para las prácticas y esas cosas, me interesaba mucho, ¿no es cierto?, que los chicos fueran incentivados, ¿no es cierto?, hacer la presentación del tema, que ellos se incentiven con la presentación del tema, cambiar opiniones con los alumnos, hacerle interrogantes, ¿no es cierto?, ¿qué harían ustedes? Bueno, y además de eso después entonces empezar lógicamente con la operatividad del aprendizaje a través del proceso de análisis y de síntesis hasta llegar a la conclusión. ¿Y usted cree que desde el profesorado tenemos que cambiar la forma de impartir nuestras clases como docentes terciarios? Y yo entiendo que si yo entiendo que no se respeta lo que estoy tratando de explicar, ¿no es cierto?, yo como proceso de aprendizaje, ¿no es cierto?, acorde con la capacidad del alumno y dirigido por el profesor, todos los niveles necesitan de metodología, todos los niveles necesitan de un constructivismo. Yo siempre lo decía en clase, a mí me pasaba con los alumnos que tenía cuando hacíamos capacitación de los docentes universitarios. Había temas que nunca le habían dado, lo veían con uno, y entonces uno hay que pensar de la misma forma como si tuvieran en vez de la universidad en un primer año. Nunca hay que hacer de cuenta que el alumno sabe.
Uno tiene que se dar cuenta que el alumno no sabe nada y que uno tiene que inyectarle ese aprendizaje. Si el alumno sabe algo, ayuda. Pero el profesor tiene que ser siempre constructivista, respetando la individualidad del alumno y respetando únicamente sus facultades intelectuales, ¿no es cierto?, que tenga él para ese aprendizaje. Y a su criterio, ¿cuáles son las principales virtudes de los educadores progresistas? Bueno, yo creo que los educadores progresistas, en primer lugar, están preparando al chico para el mundo actual. Es decir, que son muy realistas en cuanto a que la educación tiene que tener una finalidad, ¿no es cierto?, muy práctica, para que uno se pueda desenvolver en el mundo y, lógicamente, pueda desenvolverse como ser útil en cuanto a los conocimientos que ha recibido. Pero también tiene que ser un sujeto, ¿no es cierto?, que tenga valores. Ser progresivo no solamente por el campo de los científicos. Yo puedo ser muy sabia en una rama del saber y, por ejemplo, no tener ninguna formación como persona. Simplemente volcarme a esa estructura, ¿no es cierto?, científica, y olvidarme de que yo soy un sujeto, que pienso, ¿no es cierto?, que soy un sujeto al que tengo que valorar ese cientificismo que tengo para que sea aplicado de la misma manera, ¿no es cierto?, en un mundo que tiene que evolucionar, pero evolucionar con el equilibrio de la instrucción y de la educación. Por la instrucción todos los saberes, científicos, tecnológicos, y por la educación, lógicamente, que todo lo que se aprende tenga que ser valente, aplicado en forma, ¿no es cierto?, equilibrada. ¿Te das cuenta? Respetando los valores de la verdadera finalidad que se persigue en esa intencionalidad educativa. Y si yo nunca, porque por regla general todo el mundo se mueve en el campo de la cientificidad, y todo vale, porque lo del progresismo, si es todo científico solamente, pero a veces se está perdiendo al hombre como persona. Y el hombre como persona que quiere ser es un sujeto independiente para actuar, ¿no es cierto? Y se transforma en un ser objetivo, que sabe pensar, que sabe actuar, que sabe decidir, ¿no es cierto?, que sabe valorar los conocimientos científicos que se le presentan y que sabe cómo los debe aplicar en el mundo de mañana, con ética, ¿no es cierto?, y con equilibrio, y con coherencia lógica, ¿no es cierto? Usted como docente con tanta trayectoria, formación de docentes universitarios, de docentes terciarios y una excelente profesora en todas las áreas que siempre nos formó, ¿cómo ves la educación de hoy? La educación actual, ¿qué déficit, qué virtudes? Lo que estoy insistiendo desde hoy, le falta la formación integral del sujeto que se educa. Le falta, lógicamente, se mueve en un mundo muy científico, muy tecnológico. Y se olvidan de que el hombre, ante que nada, tiene que ser un sujeto pensante, un sujeto que sabe razonar. Ahí está el fundamento noxiológico de la educación. Y saber razonar quiere decir que es ser criterioso, ¿no es cierto?, dar una respuesta acorde, ¿no es cierto?, con la situación que se le presenta. Y además tener, ¿no es cierto?, la capacidad de actuar éticamente con ese conocimiento. ¿No es cierto? Hoy lo que a mí me desespera actualmente es que la grande falta, la falta de la educación, lógicamente, de valores, de que se aprende, ¿no es cierto?, no solamente para recibir un beneficio monetario, recibir algo materialista, sino que se aprende porque se debe enriquecer al mundo, porque se debe tratar de influir, ¿no es cierto?, en la juventud para que sea, lógicamente, una persona que tenga capacidad de conocimientos, que tenga grandes conocimientos científicos y tecnológicos, pero que también lo sepa, lógicamente, utilizar acorde, ¿no es cierto?, con ese equilibrio de personas. Me parece que están faltando los valores, están faltando el equilibrio de ser intelectualmente también esforzado, y volitivamente, ¿no es cierto?, también con capacidad, ¿no es cierto?, de hacer un esfuerzo para seguir adelante. Que no sea una educación fácil de conseguir y lógicamente que el único beneficio que se persigue es un beneficio material. Pero a mí me duele la falta de valores que hay en la educación. Me duele que los chicos no reciban una enseñanza que les va a ser útil, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de como sujeto que aprende, que sabe pensar, y como sujeto que sabe valorar ese pensar, ¿no es cierto?,
y que tengan las condiciones, lógicamente, de transmitirla de la misma manera para que los que reciban la misma, a través de una nueva educación, la sepan valorar también de esa misma forma. Tiene que haber una armonía, te vuelvo a repetir, siempre lo insisto, entre lo que se recibe, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de la infusión, de todos los contenidos de las distintas disciplinas, materias, ¿no es cierto?, acorde con el mundo actual, con todos los adelantos tecnológicos, científicos y etcétera, que el alumno lógicamente lo tome de una manera, lógicamente, si lo hace muy profundamente científico, para sacarle solamente un provecho, y no saber que puede hacer muchísimo bien y transmitir, ¿no es cierto?, esos conocimientos científicos y valentes a generaciones futuras que harán lo mismo. Y los países del mundo serían mucho más equilibrados y felices. No sé si me entendés lo que te quiero decir. Perfecto y muy claro. ¿Te das cuenta? Porque es lo que no está, no hay valores. La jada es lo mismo un burro que un profesor. Que no salga esto, pero ¿te das cuenta? No es eso. Y después estás pensando que esto que vos estás educando es un sujeto que necesita que le enseñes a pensar. Es un sujeto que necesita, que viene a recibir, ¿no es cierto?, conocimientos de todo tipo de disciplina. No importa cualquiera sea la carrera que elija, ya sea un ingeniero, ya sea un farmacéutico, ya sea un médico. Pero en toda profesión tiene que haber una ética y un equilibrio de personas. Y eso es lo que está faltando. Y eso es lo que está faltando. Pero como mensaje de esperanza podemos ver que podemos transformar la escuela desde la docencia. Claro, pero se puede transformar la escuela en la docencia y tiene la obligación la escuela. La escuela es la que tiene que formar al hombre para el mundo y la vida. Si la escuela no tiene esa finalidad, no está cumpliendo con su misión. Pero todo docente tiene que llevar una dosis, ¿no es cierto?, de que todo proceso de educación es un proceso de instrucción y un proceso de educación, es un proceso de conocimientos científicos, tecnológicos, avanzados, actualizados, ¿no es cierto? Pero no puede nunca dejar de estar acompañados del equilibrio, ¿no es cierto?, del sujeto que piensa, del sujeto que tiene que tener capacidad para decidir y del sujeto que tiene capacidad para tener afectividad para hacer las cosas. Son las grandes decisiones funcionales de la psiquis: inteligencia, voluntad y afectividad. Y eso es lo que está faltando. Porque la mayoría aprende algo para ganar dinero nada más. No le importa cómo lo va a ganar. Porque está la persona ética, ¿no es cierto?, la persona valente, la persona que sabe, que es un sujeto que piensa las cosas bien, que es criterioso, que decide volitivamente también porque es criterioso, y que todo va acompañado de una afectividad, ¿no es cierto?, de entusiasmo, de buscar siempre el bien de los demás, aunque a él le reporte un beneficio económico, pero que siempre también le reporte a los demás. La educación sería mucho mejor. Y parece que tener vocación para ser, lógicamente, para ser docente. Tiene que tener vocación. No tener vocación, no. ¿No te acuerdas cuando yo le decía a Suete, la cinta integradora de las perspectivas filosóficas? Yo siempre les ponía el problema metafísico, el problema axiológico y el problema ético. Entonces yo le decía, ¿qué le reportaba la filosofía a la educación? Le reportaba el fundamento axiológico, que es decir, el fundamento que tiene que tener todo conocimiento, porque la cientificidad está lógicamente profundamente arraigada en lo axiológico, porque tiene que decir lo que es, lo que el conocimiento debe ser. ¿Te das cuenta? Tiene que ser un conocimiento lógicamente categórico, evidente, y que responda a una realidad de evidencia. De toda tu trayectoria, de todo lo que nosotros te conocemos y todo lo que nos diste, ¿qué es lo que te gustaría recordar con más, como algo que hiciste y te pareció que valió la pena hacerlo? Y a mí me interesó mucho, a mí siempre me interesó el nivel superior, porque los alumnos que tenían interés, la verdad que me han dado muchísima manera, especialmente en las cátedras de filosofía. ¿Qué interés tenían por aprender? Que no habían, la mayoría de ellos, que eran alumnos de primer año, tanto de los profesorados de matemáticas como de inglés, como de lengua, no habían recibido ninguna formación filosófica. Y la verdad que me insistían muchísimo, ¿no es cierto?, en que les aclarase todo ese aspecto de por qué tanto se habla de los fundamentos filosóficos de la educación y ellos no lo entienden, ¿no es cierto? Y además he encontrado cursos, por ejemplo, que se habían entusiasmado muchísimo en la forma en que yo les daba, por ejemplo, la didáctica. Cómo yo les hacía entender el aprendizaje constructivo, porque el alumno tiene que aprender a aprender, cómo ellos tienen que guiar para que el alumno aprenda a aprender. Y había muchos
satisfacciones porque muchas de ellas eran maestras, ¿no es cierto?, profesoras en ejercicio, y no lo habían entendido eso del proceso del constructivismo como algo, ¿no es cierto?, que uno tiene que estar a disposición del aprendizaje del alumno, que hay que bajar a las capacidades de los alumnos, ¿no es cierto? Y en función de eso he tenido yo muchos resultados porque a fin de año las respuestas de la gente que se iba a examen, las respuestas de los temas de examen, se ve que habían entendido el mensaje que yo les quería dar. Y a mí me dio muchísima satisfacción en la cátedra de instrucción, yo tenía muchísima satisfacción. Y a mí me gustaba porque era gente grande y uno se dedicaba mucho a investigar con ellos. Pero siempre he tenido satisfacción en las distintas cátedras. A mí siempre me gustó integrar, será porque soy profesora de filosofía y ciencia de educación, entonces a mí siempre me gustó integrar los contenidos. Porque la alumnos decían, problema, ¿para qué quiero la filosofía? Y yo le hacía entender para qué, entonces después entendía, porque no es solamente ser un hombre científico y tecnológico, ¿no es cierto?, premio Nobel, sino que eso tiene que ir acompañado de toda la formación del hombre como persona. Donde sepa manejar, ¿viste?, los valores para ser una persona lógicamente ética frente a toda la realidad del mundo. Es decir, que no podemos dejar de lado, tenemos que ser conocedores de toda la cientificidad del mundo, de toda la tecnología del mundo, ¿no es cierto?, de todo lo que sea experiencial. Es maravilloso, pero acompañado, ¿no es cierto?, de ese equilibrio del hombre como persona. El sujeto, ¿no es cierto?, que sabe pensar, que sabe decidir y que sabe actuar. Que sabe pensar, que sabe decidir y que sabe actuar. Bueno, Irma, yo te agradezco muchísimo todo el tiempo que nos diste y todo lo que... Estoy un poco apurado porque tengo que sacar el pulón y me tengo que poner un...